En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se les dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos en este evangelio que acabamos de oír, el evangelio famoso, ¿no?, de la samaritana, esta mujer que
era pecadora y que tiene una conversión, ¿no? Ella reconoce su fragilidad, reconoce su pecado y de algún modo, sin decirlo quizás, pero ella reconoce que es pecadora y como que pide perdón y abre su alma a Dios. Entonces, vemos que el pueblo judío tenía una mentalidad que ellos reconocían, digamos así, la acción de Dios por señales, ¿no? Por el aspecto simbólico. Entonces, por eso es cuando se habla del agua viva. El agua viva no es el agua que está, por así decir, estancada, no es el agua que está parada, digamos así, sino que el agua viva, ¿no? Era como que la señal, era un símbolo, ¿no? De la presencia de Dios. Entonces, este aspecto simbólico es el que entra en juego aquí en este evangelio y también en la primera lectura. Porque en la primera lectura el pueblo de Israel está yendo con Moisés a la tierra prometida y está con sed. Aquí dice, ¿no?, que estaban muriéndose de sed, ¿no? Leímos dice, torturado por la sed. El pueblo de Israel estaba torturado por la sed y fue a protestar contra Moisés, ¿no? Entonces, claro, siempre era un pueblo rebelde. Pero fíjense, nosotros debemos ver en estas reacciones, debemos vernos nosotros también, porque somos seres humanos frágiles y que tenemos tendencia, ¿no?, a la rebeldía, al defecto, al pecado. Entonces, no nos consideremos excluidos, eximidos, sino que más bien debemos vernos en ese tipo de reacciones. Entonces, ellos reclaman, ¿no? Y Moisés, claro, va a hablar con Dios y le dice, Señor, solo falta que me apedreen, ¿no? Entonces Dios ahí lo llama para que dé un golpe con su bastón en una roca y de ahí saldría el agua para que para que el pueblo de Israel saciara su sed. Pero, ¿cuál es la situación? Es que el pueblo de Israel provoca a Dios. La reacción del pueblo es como una exigencia, ¿no? Y en el fondo como que si no haces eso, por así decir, se acabó cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de situación en que sigamos en esto, ¿no? Entonces, nosotros debemos ver en esto que en el fondo ellos, si es que no hay agua, en el fondo Dios no está con ellos. Esa es el pueblo de Israel, en el fondo pregunta, ¿está o no está Dios en medio de nosotros, ¿no? Si es que no salía agua. Ya, pero en el Evangelio vemos que esta samaritana que está yendo a buscar agua, era un pozo muy antiguo de la época de Jacob. Entonces, los samaritanos eran judíos, ¿no? Pero eran judíos medio relajados. Por eso se habían separado los samaritanos y el pueblo de Israel, porque había supuestamente el pueblo de Israel eran los fieles y los samaritanos eran los infieles. Entonces, por eso los judíos rechazaban a los samaritanos, pero eran judíos también. Entonces, cuando llega nuestro Señor a hablar con la samaritana, se da una situación al revés de la primera lectura. O sea, la samaritana está bien dispuesta, porque ella primero se sorprende que un judío, porque nuestro Señor era judío, le dirigiera la palabra. Pero nuestro Señor va poco a poco revelándose, ¿no?, quién es. Y en cierto momento nuestro Señor le dice, si tú conocieses quién es que te pide, claro, todas esas cosas van, es como nuestro Señor va haciendo el bien. O sea, fíjense, aquí hay algo muy importante, es que nuestro Señor Jesucristo, Dios, Él siempre está procurando hacer el bien a todos, incluso a esta samaritana, que no era judía y que los judíos rechazaban a los samaritanos.
pero nuestro Señor le está queriendo hacer el bien. Incluso, ¿no?, el agua que yo te daré da vida eterna, etc. Entonces ella empieza a abrir su alma a lo que nuestro Señor le dice, ¿no? Cuando nuestro Señor le dice que traiga a su marido, a ella le dice, no tengo marido. Nuestro Señor le dice, sí, estás diciendo la verdad, porque no tienes uno, sino 5. Entonces ella se siente, por así decir, sorprendida, se siente descubierta en su vida de pecado. Pero ella no se cierra a nuestro Señor, sino que más bien ella reconoce que Él es profeta, ¿no? Entonces, fíjense, es muy importante porque este Evangelio va dando todo el proceso de cómo ella se abre a Dios, cómo ella es humilde, cómo ella es de alguna manera admirativa. Ella abre su alma. En la primera lectura, más bien veíamos lo contrario, un pueblo todo exigente, un pueblo como que poniendo a prueba a Moisés. Entonces, ahí la mujer en cierto momento percibe, bueno, este hombre es un hombre diferente, es un hombre, incluso le dice, me doy cuenta que eres profeta, porque ves lo que nadie ve. Y ahí, en cierto momento, ¿no?, nuestro Señor le revela que Dios no es que tenga que ser adorado ahí en ese monte, sino que en espíritu y en verdad. O sea, de alguna manera Dios, nuestro Señor, va revelando quién es Él, quién es Dios, el Padre, el Hijo, que debe ser adorado en espíritu y en verdad, etc. Y ella se va abriendo a toda esta enseñanza. Entonces, en cierto momento, llegan los apóstoles y esta samaritana va al pueblo a decir que ha encontrado a este hombre, el que dice que es el Mesías, porque él en cierto momento le dice, yo soy el Mesías, con quien tú hablas. Entonces ella va a transmitir, es lo que normalmente el ser humano debemos hacer. Cuando recibimos un bien, nosotros debemos querer transmitir ese bien a los demás. No debemos ser egoístas y solo quedarlo para nosotros. Entonces la samaritana va y difunde. Y, ¿no?, todo esto tiene simbolismo, porque el Evangelio dice, la mujer dejó su cántaro, ¿no?, y fue al pueblo. Eso los doctores de la iglesia, santos, comentan que en el fondo, de alguna manera, eso simboliza esa vida de pecado que ella tenía, como que la deja. Y va a Samaria a transmitir esta noticia, esto que ella queda impresionadísima. Y la gente del pueblo va. Entonces, fíjense, por el bien que ella recibió y por el bien que ella transmitió, muchos samaritanos, dice aquí la Sagrada Escritura, ¿no?, muchos se convirtieron, muchos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. O sea, vean el efecto que tiene una persona que abre su alma a Dios. Entonces eso se puede dar en nuestra vida de todos los días. De repente en nuestra vida de familia, en nuestra vida social, de repente basta que nosotros que querramos hacer el bien, dar el buen ejemplo, el buen consejo, etc., que de pronto eso atrae a mucha gente hacia Dios. Entonces, por eso es importante los católicos tener valor de hablar, de manifestar nuestra fe, no tener respeto humano, no tener miedo. Entonces, ahí, ¿no?, vemos que hay una situación muy importante. Primero, Dios, por así decir, se muestra. En segundo lugar, la criatura, la samaritana, reconoce su pecado, ¿no? Y nuestro Señor, de alguna manera, le indica que tiene que mejorar. Entonces, hoy en día hay unas corrientes que equivocadamente muestran la misericordia como que Dios perdona a todos, pero sin la condición de que la persona reconozca su culpa y que quiera mejorar. Eso es una falsa misericordia, porque una misericordia que no tiene como finalidad el cambio de vida no es misericordia, es hundir a la persona más en el pecado. Entonces, esta noción equivocada de misericordia se ha difundido mucho hoy en día en todo el mundo, ¿no? Claro que es para, en el fondo, justificar la vida de pecado que la persona lleva. No, Dios es misericordioso, así que Él
yo soy así, así que bueno, yo voy a seguir siendo así. Total, si Dios es misericordioso y perdona a todos. No, eso no es así. La verdadera misericordia está muy claramente aquí, aparece muy claramente en este Evangelio de la Samaritana, porque nuestro Señor quiere que ella cambie de vida. No es que ella está abriéndose a Dios, ella reconoce que es pecadora y tiene una admiración, ella abre su alma a Dios y ella va a hacer un bien a los demás, el Mesías, viene a salvar al mundo. Claro, eso significa que ella está con el deseo de mejorar también, quiere salvarse ella también. Ella también ve que es necesario mudar de vida, la conversión. Entonces, en este Evangelio de hoy, debemos tener esa noción muy clara de que, primero, somos pecadores. Debemos confiar en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es gratuita, ¿no? Cualquier pecado que yo haya cometido, Dios está dispuesto a perdonar. Pero yo tengo que reconocer. La samaritana reconoce. Debo reconocer, debo saber pedir perdón. Debo saber acercarme a la confesión si es necesario, ¿no? Y nosotros debemos tener, digamos, esa confianza, no dejarnos llevar por esa, a veces, idea de que ¿será que Dios me va a perdonar? No, nunca podemos poner en duda eso. Desde el momento en que nosotros reconozcamos que hemos actuado mal, que somos pecadores, bueno, ya está ahí, está a disposición la misericordia de Dios. Entonces, por eso, San Pablo en la segunda lectura hace referencia, ¿no?, a esta situación, ¿no?, cuando él dice, hemos sido justificados, mantengámonos en paz por mediación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hemos obtenido la entrada al mundo de la gracia, etc. Entonces la esperanza, debemos mantener la esperanza, ¿no? Dios ha infundido su amor en nuestros corazones, etc. Entonces San Pablo en la segunda lectura está animándonos, ¿no?, a que tengamos esa confianza, esa esperanza, ¿no? Entonces, en la cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo litúrgico, son 40 días al año, en donde Dios está especialmente bien dispuesto a ayudarnos en este sentido. Siempre lo está, pero en la cuaresma más todavía. Entonces, debemos procurar esa agua viva. Debemos procurar vernos con claridad, ser honestos con nosotros mismos, ¿no? No querer justificar la vida equivocada que podamos estar llevando, defectos, vicios, etc. El ser humano es tendiente a justificarse. No, seamos honestos con nosotros mismos y con Dios. Después, una vez que reconocemos, bueno, viene el arrepentimiento y debemos pedir perdón. Debemos tener esa humildad, esa confianza. Después debemos querer mudar de vida. Para eso también es la penitencia. La penitencia tiene como objetivo, de alguna manera, reparar el mal que hemos hecho, ¿no? Y querer mejorar, necesitamos pedirle a Dios que nos dé fuerzas para mejorar, para ir perseverando después en ese camino. Tenemos que pedir también para crecer en el amor a Dios, para crecer en la devoción a la Virgen, ¿no? Para que de esa manera nosotros podamos ir creciendo espiritualmente. Porque, fíjense, estas cosas, reconocer el pecado, el arrepentimiento, el pedir perdón, el hacer penitencia, querer reparar, después crecer en el amor, es fundamental. Eso hace parte, es, por así decir, el mecanismo de nuestra vida espiritual, de ir siempre creciendo. No es un día que se hace esto es algo que debemos estar siempre, por así decir, ejercitándonos, ¿no?, en este proceso. Entonces, Él tiene un deseo, Él es Dios, Él desea nuestra conversión, Él desea nuestra salvación, pero depende de que nosotros aceptemos. Hay un amor que baja, ese es el amor de Dios. Yo debo procurar corresponder a ese amor. Ahí está el amor que sube, el amor a Dios, que es el amor de la criatura al Creador. Entonces, nunca es tarde para nosotros pedir perdón, ¿no? Recordemos el hombre que murió, los dos delincuentes
que murieron crucificados al lado de nuestro Señor. Uno que murió, pero él en ese momento pidió perdón, reconoció su culpa. Y Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ustedes ven que nunca es tarde para uno hacer este ejercicio de reconocimiento de la propia culpa, etc. Y por eso, ¿no?, en el Salmo tenemos esta frase tan bonita, ¿no?, que dice, si hoy, dice, hagámosle caso al Señor que nos dice, ¿no? No endurezcan su corazón, ¿no? Debemos tener siempre nuestro corazón abierto a la voz de Dios, que esa voz nunca deja de estar ahí. De alguna manera es una voz profunda que es necesario un cierto recogimiento para oír. Esa voz que nos llama a la conversión, al cambio de vida. Entonces, pidamos, ¿no?, en esta misa, en este tiempo de Cuaresma, para que vayamos por estos caminos, ¿no?, de conversión, estos caminos de penitencia, estos caminos de enmienda, ¿no? Pedir a Dios fuerzas, pedir a Dios por medio de la Santísima Virgen, por medio de nuestro ángel de la guarda, que mudemos de vida, que siempre procuremos mejorar, que procuremos ir santificándonos para cumplir con nuestra misión en este mundo y ser merecedores después de la salvación eterna en el cielo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.